Estamos de regreso en Así Somos. Tú comentas en las redes sociales con AS Rusia versus Ucrania para saber tus impresiones. Continuamos junto al historiador y politólogo Max Quitral para entender un poco, Max, toda la lógica, si es que hay alguna lógica de lo que está sucediendo. Nos trasladamos hasta otro sector del estudio justamente para desplegar el mapa de la zona en conflicto, de la zona que de algún modo hemos dicho, ¿cierto?, genera todo este inicio. Hace varios años estamos hablando de la zona del Donbass, que hemos determinado como el pasadizo, las regiones ucranianas declaradas como independientes muy pocos días antes de que comenzara toda esta lucha y ocupación de parte de Rusia. La estamos viendo en naranjo, de hecho. Sí. Es importante lo que tú mencionas, porque a mi modo de ver, aquí está la clave de lo que está ocurriendo en esta tensión política entre Rusia y Ucrania, porque son zonas comercialmente muy atractivas, pero además con una tradición cultural importante, y zonas que han vivido, lo habíamos dicho también en un momento, una especie de persecución étnica por parte de Ucrania. Son zonas que en el 2014 se independizaron porque no estaban de acuerdo con la política que se estaba llevando a cabo por parte de Ucrania. Una vez que cae el gobierno en el año 2014. Mayo del 2014. Mayo del 2014. Ya se había ido este presidente que era prorruso, además. Sí, tengo acá el nombre porque de repente me cuestan los datos de los presidentes, pero para que la gente más o menos lo tenga muy en cuenta, el presidente Yanukovych cae en el 2014 y es un presidente que estaba de acuerdo con la política de Rusia. Y estas zonas también... De hecho, es asilo político en Rusia. Exactamente. Y estas zonas también estaban de acuerdo con seguir con la lógica impuesta por Rusia. Ucrania no quería eso y por tanto lo que busca es justamente que estas zonas se acerquen a Occidente y eviten mantener esa posición cercana a Vladimir Putin. Todo a partir del 2014. Estas zonas son tan importantes y las vamos a ver ahora en pantalla, las que están en naranjo, Donetsk y Luhansk, porque además son la excusa que de alguna forma Vladimir Putin interpone para esta ocupación. Él dice que tiene que ir básicamente porque ahí se está cometiendo genocidio hace bastante tiempo y tiene que ir a defender una población que, si bien no me acuerdo la cifra exacta, más del 80% de esas zonas se considera ruso. Así es. Tienen pasaporte justamente ciudadanos rusos. Hay que sí poner en regla que el actual presidente de Ucrania, no es el mismo que estaba el 2014 y en el año 2015, tomó el poder el año 2019 y de hecho ahora, hace pocos días, interpuso una demanda en el Tribunal Internacional de La Haya donde él exige y pide que por favor quede determinado que en ninguna de esas zonas se ha cometido genocidio y que esto es básicamente una excusa simplista de parte de Rusia para tener esta ocupación. ¿Cuál es la visión histórica de eso? Yo creo que ahí, bueno, los tribunales internacionales tendrán que escuchar a todas las partes y tratar de dilucidar si efectivamente los dichos del presidente ucraniano son tan así como los relata. Sin embargo, es importante situarnos también y volver al 2014, donde se desarrolla una movilización en contra de la posición ucraniana de acercarse a Occidente y a la OTAN. ¿Qué es lo que ocurre? Se produce una revuelta, hay fuertes enfrentamientos, la masacre de Odessa en el 2014, un centro portuario muy importante, y a partir de aquella época la zona del Donbass no queda de alguna forma alineada con la lógica ucraniana. Lo que buscaba Donbass era seguir bajo la protección de Rusia y desatenderse de lo que buscaba Ucrania en ese momento, de que fueran parte de Europa. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuál es la decisión que toma el Donbass? Se independiza. Y por tanto esa independencia molesta de sobremanera a Ucrania. Se logra resolver por parte de un acuerdo, los acuerdos de Minsk, que lamentablemente fueron desatendidos, desconocidos por Ucrania, y aquí comienza toda una guerra civil que hasta el día de hoy eso no ha finalizado. Se habla a nivel internacional, hay otro sector justamente que es Crimea, que fue anexada a Rusia, que se habla que fue anexada luego de un referéndum interno que se hizo donde más del 90% de las personas de Crimea decían nosotros queremos pertenecer a Rusia. Ese referéndum interno está siendo hoy día a nivel internacional completamente cuestionado, ya que se comenta de que no había un visor externo que regulara todo este proceso, que incluso se puede pensar que hay fraude electoral, por decirlo de alguna forma, en ese referéndum.
¿Puede haber pasado lo mismo en estas dos zonas? ¿Es algo que se está analizando y estudiando? Lo que pasa es que en la elección pasada, más del 70% de las personas, cuando digo elección pasada me estoy refiriendo al 2014, más del 70% de la población de la zona del Donbass estaban de acuerdo con mantener la cercanía con Rusia, en el fondo. Y eso es un antecedente muy importante. Probablemente ese dato en la actualidad no sea el mismo. Esa encuesta, ese referéndum, ¿quién lo realizaron los mismos en los procesos de votación interna. Ya. Y eso fue un resultado importante, porque tú puedes mirar los datos y cuánta votación había en su momento, y el respaldo al régimen de Yanukovych era bastante alto, y está un poco en esa dirección. Pero si realmente la gente del Donbass no hubiesen estado de acuerdo con seguir bajo el alero de Putin, no se habrían independizado. Aquí se buscó una independencia, la autodeterminación de los pueblos, para ir en contra de lo que estaba planteando Ucrania y para mantener esa cercanía finalmente con Rusia. Cuénteme, Juan. A ver, lo que ustedes están conversando y mostrando en este mapa ahí, volvemos al tema, que esto no es menor, porque entendemos que el mundo, la historia, las guerras no está dividido entre bueno y malo. O sea, es una tremenda escala de grises de un lado para otro, donde uno quiere algo según su cultura, tradición, poderío, bullying, lo que quieras, y el otro trata de defenderse, pero a veces ha cometido actos que van contra estos grandes poderosos. Entonces, entendemos que hay razones de peso para que Putin quiera establecer en el Donbass parte de su república expansionista de recuperación del Imperio Ruso. ¿Estamos claros? Sí. Pero Putin no hace eso. Putin comienza a rodear, tratando de llegar actualmente a la capital, ¿cierto?, de Ucrania, porque en realidad pareciera, tratando de meterlo en su cabeza, lo que es muy difícil, de que él considera que él no va a lograr lo que busca a menos que encuentre un cambio de régimen y que el actual presidente de Ucrania sea prorruso, para que no quiera coquetearle al mundo occidental por las infestaciones culturales y todo lo que hemos estado hablando. Mi pregunta es, ¿esto va a quedar acá? O como algunos analistas políticos internacionales dicen, no sabemos dónde esto termina, pero Ucrania es solo el comienzo. Claramente no sabemos dónde termina, sabemos cómo comienza, pero no cómo termina. Lo que sí yo podría proyectar es que se pueda repetir la historia del 2014 en términos de la anexión de Crimea. Si Vladimir Putin consigue finalmente que el Donbass, el sector del Donbass, quede bajo su tutela, sería un segundo triunfo dentro de todo este largo conflicto. Largo conflicto que se incrementa a partir del 2014, con el desconocimiento de los acuerdos de Minsk, con esta limpieza étnica forzada, empujada por Ucrania, con desconocimiento de un aporte y un respaldo popular importante de la zona del Donbass a expresidentes en Ucrania desde el 2010 en adelante. Yo creo que ese podría ser finalmente un triunfo muy significativo en términos de la lógica y del pensamiento que está proyectando Vladimir Putin. Es decir, que ya serían dos triunfos. No solo lo de Crimea, sino que la recuperación del Donbass. Pero es el triunfo que busca, porque no sé si podemos poner nuevamente en la pantalla el mapa. Sí, mira, permiso. Si nosotros tenemos estas dos zonas, ¿cierto?, que pasan a ser de Rusia en el fondo, se empiezan a anexar a Rusia. Si Ucrania entra a la OTAN, pierde igual el cordón como de protección, como este colchoncito que puede tener. El triunfo sería quedarse con esta zona y prohibirle a Ucrania el ingreso a la OTAN. ¿Ese sería el triunfo completo? O sea, ese sería un triunfo absoluto. A eso es lo que apunta de alguna forma este operativo militar. Es que es muy importante también lo que ustedes están mencionando, porque no nos olvidemos que dentro de todo el Donbass, y además por así decirlo, ley que obliga al Kremlin a actuar para defender a sus ciudadanos rusos, porque recordemos que Rusia reconoció, claro. Estaría también ese punto de impedir que finalmente Ucrania opte por el camino de Estados Unidos o de Occidente. Porque hay ciudadanos rusos. Exactamente, pero porque es, por llamarlo de esta manera, colocar más inseguridad a la zona protegida por Vladimir Putin. Es decir, que en el fondo impedir que Ucrania se acerque a la Unión Europea, sea reconocida por la OTAN, debilita la posición de Rusia en el concierto internacional, y es tener finalmente misiles apuntando a su capital
y eso naturalmente que Vladimir Putin no lo va a permitir. ¿Puede Vladimir Putin de alguna manera convivir con estos acercamientos, simpatía de Ucrania por la Unión Europea? Lo que no va a permitir es que ingrese completamente Ucrania a la OTAN o sea miembro permanente de la Unión Europea. Eso es lo que no busca por ningún lado. Eso no lo va a permitir. Max, ¿nos puede explicar un poco de esta ley justamente que habla y que obliga, entre comillas, a Rusia a proteger a los ciudadanos rusos, estén donde estén, para entrar un poco a esta lógica en común que tienen Ucrania con Rusia, a este inicio? Mucho nos especulábamos y conversábamos al principio del programa por qué Rusia no ingresó a Kiev de un momento a otro, porque bueno, el poderío militar lo podría haber hecho. Parece que uno podría decir, aunque suene raro, hay algo de romanticismo, hay algo desde los inicios de la fundación justamente. Sí, hay mucho de eso. Yo creo que, claro, explicar la historia de lo que estamos discutiendo ahora en este programa, claro, podríamos tener... así somos eternamente. Pero claro, cuesta un poco explicar en estas horas toda esta discusión, esta eterna pelea. Pero lo que tú mencionas con respecto a la defensa de la integridad de los prorrusos está consagrado como ley. El Kremlin cuenta con una ley que obliga a su gobierno a proteger a los rusos étnicos. Y en la zona del Donbass, tú tienes aproximadamente, podemos fallar en algunos cálculos, claro, pero aproximadamente el 40% de la población del Donbass es prorruso. Por tanto, hay una justificación jurídica, legal, que obliga a la intervención y a la protección de esos ciudadanos por parte de Rusia. Entonces, hay otro elemento que se desconoce en el análisis, que se está dejando al margen de todo lo que ha ocurrido, y por eso lo que tú mencionabas del reconocimiento de la zona del Donbass por parte de Rusia se convierte en un elemento fundamental e importante dentro del análisis. Vamos con Max Quitral tratando de entender todo lo que está sucediendo y lo que va a suceder el día de mañana con este conflicto. Monty. Sí, con respecto a esa misma idea, Max, preguntarte, porque hay muchos analistas que han dicho que la intervención de Rusia en la región de Donbass ha sido reconocido como una declaración de guerra, o sea, reconocer las provincias como separatistas, ¿cierto?, como independientes, es una flagrante violación al derecho internacional de Ucrania y a los acuerdos de Minsk que tú estabas mencionando. No sé qué opinión tienes con respecto a eso, si esto eventualmente podría llevar a Vladimir Putin a algún juicio internacional, por ejemplo, o a ser juzgado por crímenes de guerra hoy día, viendo que hay tantas bajas de civiles en Ucrania. O sea, yo creo que cualquiera de estas ideas es perfectamente aplicable. Va a depender cómo se comporten finalmente las potencias internacionales. Si existan los elementos jurídicos, legales, de violación de derechos humanos, por ejemplo, que ameriten llevar a Vladimir Putin a tribunales internacionales. Pero si nos basamos en esa lógica, posiblemente uno pueda entender que hay elementos que vengan a contrastar esa posición. Por eso las jugadas que se han hecho en los últimos días son importantes de tenerlas en cuenta. Este reconocimiento de las zonas en disputa del Donbass no es un reconocimiento porque le dio la gana o porque solamente ha sido presionado, porque también lo respalda en términos del actuar y las decisiones políticas que se hayan tomado. Es decir, que hay una base de respaldo para el actuar que ha tenido el presidente Putin en estos días. Y eso puede ser utilizado para bloquear o al menos contraargumentar esta posición con respecto a las bajas civiles que eventualmente ya puedan aumentar en las próximas horas. Por tanto, a mi modo de ver, creo que hay un terreno un poco todavía medio nublado, oscuro, por precisar, porque el argumento jurídico y el argumento legal puede servir de base para contrastar los ataques en términos políticos internacionales y con tribunales internacionales al que pueda estar sometido Putin en los próximos años.